Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La Iguana en su Piedra. Dicen que la iguana muerde y yo digo que no. Hola compañeros, ¿cómo estamos? Nuevamente los compañeros de La Iguana en su Piedra en una cápsula más. Nada más para recordar rápidamente, nosotros somos compañeros militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Somos una organización política dentro de la universidad y nuestro principal objetivo es convencer a los compañeros del planteamiento del cual nosotros estamos plenamente convencidos. Dentro de eso está la cuestión de devolver al pueblo que por medio de sus impuestos paga nuestra educación en una universidad pública, pues lo que nosotros aprendemos. Una manera de hacerlo, pues es precisamente por medio del análisis que nosotros podemos hacer en torno a la cuarta transformación. Ese es el objetivo del taller de La Iguana en su Piedra. Para nosotros esto es un taller de radio, así como dentro del movimiento se organizan distintos talleres, los cuales tienen una finalidad política. Nosotros tenemos un taller de serigrafía, por ejemplo, que nos sirve como prensa y propaganda. La sudadera que trae la compañera Natalia es trabajo que nosotros, por ejemplo, hacemos en nuestro taller de serigrafía, hacer propaganda precisamente de personajes históricos que han representado de una manera muy importante, pues un cambio social, un cambio de fondo, ¿no? Y precisamente el taller de serigrafía pues nos sirve para difundir estas ideas que nosotros tenemos a través de la tinta y de pues una expresión como lo es el mismo proceso de la serigrafía. También tenemos un taller de pan en el cual nosotros labramos el propio pan, es pan artesanal, y lo vendemos dentro de la universidad. Eso con el objetivo de poder generar finanzas para nuestro movimiento, ya que nosotros somos independientes, no nos financia ningún director, ningún profesor, ningún partido político, somos independientes en esos términos y es precisamente lo que buscamos para poder cuestionar y denunciar todo lo que sea necesario dentro de la universidad y bueno, eso es lo importante para nosotros. De igual modo tenemos un taller de sajenazón, donde aprendemos a tocar, bailar la música mexicana, el son jarocho en concreto, para de esa manera pues comenzar a conocer un poco más lo que es nuestro país y no pues precisamente estar enajenados con la cuestión comercial, pues que muchas veces el propio capitalismo ha vuelto una mercancía, ¿no? Entonces, pues nosotros intentamos reivindicar el son jarocho con un principio distinto, ¿no? Entonces, es de esta manera como nosotros, el Movimiento Estudiantil Espartaco, pues implementa medidas políticas por medio de los talleres y como ya lo he dicho, pues La Iguana en su Piedra es uno más. Actualmente hemos ya grabado varios programas, esperando que ustedes ya los hayan escuchado. Y actualmente, bueno, vamos a platicar un poco sobre una ley y en general un problema que ha estado latente a nivel nacional. El tema de la producción de maíz en nuestro país. Hace no mucho tiempo comienza una campaña, más bien dicho, hace ya un buen tiempo, comienza una campaña en el país que se llama Sin maíz no hay país. Entonces se comienza a denunciar precisamente ese problema tan grande que ha representado a la nación la cuestión de la producción campesina en términos de los granos, ¿no? Entonces, a esto nos vamos a enfocar a hablar el día de hoy. Nos presentamos rápidamente. Mi nombre es Carlos. Mi nombre es Natalia. Mi nombre es Carlos Araico. Y bueno, compañeros, vamos a comenzar a abordar el tema que es muy amplio. Podemos comenzar hablando del problema del campo, de la producción del maíz, como algo que no se remonta a una cuestión actual que esté pasando en este sexenio y que apenas se haya hecho notar. De hecho, podemos hablar de todo un proceso por el cual México ha ido abandonando
la producción pues de maíz en las pequeñas, con los pequeños productores. Actualmente la producción, podríamos decirlo, está dividida en dos. Hay, por un lado, una producción enfocada precisamente pues a ser exportada, a venderla, que es una producción que se ha logrado industrializar, y por otro lado, un sector marginado, el cual ha sido el sector de los campesinos, el cual ha sido el sector de esos pequeños productores del grano de maíz, el cual, pues, históricamente los han ido aislando y su producción, pues, claramente y de manera lógica, pues, ha ido decayendo, ¿no? Pero esto no es algo que pase como por una cuestión de inercia. Todo esto tiene una razón. El compañero Araico puede comentarnos un poco más respecto a esa razón. Sí, sí. Bueno, hay que entender que parte del problema por el cual se desmantela el sector agrícola de México y se descuida mucho a los campesinos, bueno, se les abandona a su suerte, pues aunque parezca ya un tanto reiterativo, como si fuese una causa del mal que hay en México, por así decirlo, pues es a raíz de, de los distintos modelos o de las distintas políticas que se han ido implementando aquí en el país a lo largo de estos 30 años, ¿no? No sé, por ejemplo, la misma degradación de las condiciones de vida de la población campesina, pues es parte de una misma estrategia por la cual, pues así el mismo modo capitalista de producción, pues puede, puede orillar al país a eso que tú decías, ¿no? Hay una parte de la producción de los alimentos en México que son para exportación y otros que son para el consumo local. Sin embargo, hay que recordar a la gente que, pues, a los compañeros, que parte de esta estrategia por la cual se degradan tanto las condiciones de vida del campo es para que precisamente el país se vea obligado a comprar los alimentos al extranjero, ¿no? Y en todo ese intercambio, en todo ese comercio internacional que se da entre naciones, pues se crea incluso una dependencia alimentaria en el cual un país, pues como no tiene los medios para poder desarrollar el campo, pues se ve en la necesidad de tener que adquirir incluso los alimentos más básicos o indispensables para la alimentación de la sociedad a empresas extranjeras o a las mismas naciones, a otras mismas naciones, ¿no? Entonces, pues esta misma dependencia en términos, pues se crea esa dependencia en términos de nutrición, por lo que también hay así como todo el planteamiento del modo de producción capitalista, pues hay un deseo incesante por apropiarse de ganancias, ¿no? O sea, la misma agricultura no es una excepción en este caso, es algo que se puede ver muy claro, e incluso como se quiere apropiar de mayor ganancia, de mayor cantidad de ganancia, pues incluso el hambre se convierte en un negocio, ¿no? Entonces, esta soberanía alimentaria o autonomía en producción y consumo que pudiera tener un país, pues se ve nula, ¿no? Eso es algo que ha estado, pues, que está permeando, que permea en México y que es el resultado de toda esa mala administración con el campo a raíz de los gobiernos que presidieron ahorita al gobierno de López Obrador, y que pues también es el impacto incluso de de muchas políticas, incluso de convenios o tratados internacionales que se han ido implementando entre, por ejemplo, no sé, en América del Norte, pues incluso el mismo Telecam pues propició parte de de ese desmantelamiento, ¿no? Pero en sí, la razón fundamental ahí, pues es no olvidar
que en realidad para el modo capitalista de producción, pues esto en realidad no importa en cómo se den las condiciones de vida de la gente del campo, de la gente que en realidad se dedica a la agricultura y que incluso sus alimentos puedan ser reemplazados después por alimentos pues ya genéticamente modificados, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo pienso ahorita de inicio para que podamos seguir con la discusión. Claro, esto que comenta el compañero Araico resulta ser algo importante en términos de la dependencia, ¿no? En un sentido, como en la base, pues una cuestión económica de la dependencia que tiene México con Estados Unidos, pero pues ahí con sus distintas ramas, ¿no? Precisamente la cuestión alimentaria dentro de esa cuestión económica de la cual México depende precisamente del país extranjero, ¿no? Este, y como ya lo habíamos mencionado en programas de radio pasados, pues podemos comentar entonces que todo ese desmantelamiento, el cual plantea Araico, no es algo que se dé de manera espontánea o esporádica. Es algo que precisamente gobiernos del prianismo van alterando las leyes y van preparando como lo hemos mencionado y parece frase de la iguana en su piedra, pero han preparado precisamente un terreno para que esas empresas transnacionales que Araico menciona puedan entrar con los transgénicos a no solo producir en el país, porque en estos momentos es ilegal, pero sí a vender ese maíz transgénico al territorio nacional. Entonces, ahí es cuando queda claro precisamente temas como ese del cual abordamos habitualmente, de que en el capitalismo no importan las personas, no importa el bienestar social, no importa cómo esté la gente, ¿no? Importa precisamente, como lo decía Araico, elevar esas ganancias que esas grandes empresas pues tienen y es lo que defienden. Por eso pueden vender un maíz transgénico, el cual a pesar de saber que causa daño a la salud de las personas, pues se debe seguir vendiendo porque los costos para producirlo son mínimos, son muy bajos y se pueden vender a un precio pues más alto y producirlos es más sencillo, ¿no? Entonces, de esta manera, precisamente lo que hacemos es que esas grandes empresas sigan elevando sus ganancias. Pero aquí la pregunta sería, entonces, ¿cómo es que el gobierno mexicano en sexenios pasados, en tiempos del prianismo, comienza a hacer de México pues tierra fértil para que pues las empresas multinacionales extranjeras puedan llegar al territorio nacional? ¿Cómo ves, Nati, respecto a esa pregunta? Bueno, pues como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, pues resulta que las políticas de los gobiernos de sexenios anteriores se han orientado a justamente eso que mencionan, de que haya una dependencia, y en este caso una dependencia alimentaria, de que se destruyan los recursos naturales y como consecuencias más visibles es la agudización de las condiciones de desigualdad y de pobreza de las personas. En términos históricos, pues hay que mencionar, es importante mencionarlo, en el sexenio de Cárdenas se hizo una reforma agraria que permitió el reparto de tierras en las comunidades para que los campesinos las trabajaran, para que ellos de alguna forma pudieran pues sobrevivir. Estas tierras se transmitían de padres e hijos y no se admitía ni su venta y mucho menos el embargo. Pues esto fue, este reparto incluso estuvo constitucionalizado y sexenio tras sexenio, los gobiernos trataron de quitar esta repartición de tierras. Fue hasta 1992 con el artículo 27, bueno, con el presidente Salinas,
que se hace una reforma agraria en donde es más bien una contrarreforma para desmantelar la propiedad social de la tierra y los recursos de los campesinos. Y justamente con eso como que se empieza a dar paso a que las corporaciones se apropien de esas tierras, pues dejando de lado los derechos de los pueblos indígenas, el control de sus territorios, y muchas personas, miles de familias campesinas tuvieron que abandonarlas, ¿no? Porque ahí se empezaron a instaurar pues las empresas privadas. El objetivo pues era ese, privatizar las tierras ejidales y comunales y los recursos, Claro. dejando de lado pues a los pequeños productores. Y pues sí, es como se empieza desmantelando Claro. el campo mexicano. Claro, Araico más o menos nos daba un panorama respecto a a las transnacionales, perdón, cómo pues cómo precisamente han buscado entrar al territorio mexicano, y poder seguir incrementando las ganancias, pues sus propias ganancias, ¿no? Seguir aumentando pues su producción precisamente, ¿no? Respecto a esto, ya con lo que ha mencionado Natalia, de cómo se hace legal que, pues que se puedan vender tierras comunales, tierras ejidales, que se puedan poner a la venta, y permitir que de esa manera transnacionales puedan llegar a comprar el territorio que es fértil de sí, porque se ocupaba precisamente para el cultivo pues de los granos que se dan en el territorio nacional. Pues da pie precisamente a que empresas transnacionales puedan llegar al territorio, ¿no? Al territorio nacional, y puedan comprar tierra mexicana para poder dentro de ella cultivar el maíz que ellos pues ven pertinentes para sus ganancias. Entonces, retomando esa cuestión de las multinacionales, de las transnacionales, perdón, en México, el maíz que se cultiva, hay 59 especies endémicas de maíz en el territorio, las cuales se cultivan por un sistema llamado pues el sistema Milpa, que es el tradicional en el territorio. Pues se atiene precisamente a lo que, pues a los cambios climáticos, a cómo la naturaleza va marcando precisamente el ciclo de la misma producción del maíz, algo que con el maíz transgénico, que inician, que incentivan las transnacionales, pues no sucede, ¿no? Esto acelera la producción de las transnacionales y permite entonces, pues precisamente que el grano de maíz que ellos vendan sea más económico al grano que puede vender pues un campesino con una pequeña producción de maíz nativo. Entonces, estas transnacionales no solo entran al territorio para comprar terreno y ya, a pesar de que ya de que lo hacen legal por medio de salinas, ¿no? Sino más bien que desmantelan económicamente también, pues que sea viable para los campesinos seguir produciendo el maíz, porque ya no es rentable para ellos, pues producir un maíz que ya no lo compran porque es mucho más caro que el maíz de las transnacionales, ¿no? ¿Cómo ves esto, Araico? Nada más parece Perdón, el micrófono. Sí, ahí con respecto a lo que mencionas, ¿no? En realidad, en México se siembran 64 tipos de maíz diferentes, pero como ya lo reiteramos, pues 59 son endémicos, ¿no? Pero, ¿qué importancia tienen para las empresas transnacionales? Por ejemplo, no sé, empresas como Monsanto, una empresa extranjera que se dedica a esto de los alimentos. ¿Qué importancia tienen para este tipo de empresas, gigantescos monstruos de la alimentación, este tipo de
de maíz, ¿no? En realidad, como ya bien mencionas, pues ninguna. Hay que reiterarles a los compañeros que estos 59 tipos de maíz, sin caer, pues sin dar muchos rodeos, pues son producto de miles de años de domesticación, ¿no? En las que los pueblos originarios bueno, los mismos campesinos pues han ido trabajando el campo mexicano y pues han podido seguir produciendo a lo largo de todos estos años, a lo largo de estos miles de años, esas 59 tipos de maíz y se pueden seguir conservando, ¿no? Pero cuando llega una empresa transnacional que obviamente no se puede comparar los precios de sus productos, de los alimentos que traen al país, simplemente por la capacidad de producción de estos, que resultan mucho más baratos que los que se producen acá, pues se tiende a negar por completo el seguir preservando este tipo de cereal, que en realidad es fundamental para la alimentación de la sociedad mexicana, ¿no? Nosotros, como ya bien podemos darnos 1000 ejemplos de para qué se ocupa el maíz, tanto, por ejemplo, el maíz dorado como el blanco, ¿no? Y aún así, tras todo este desmantelamiento del sector agrícola en México, podemos ver cómo México, incluso con el maíz, que es tan importante para la alimentación del mexicano, que importa pues gran parte de todo lo que se consume en el país, ¿no? Eso que decíamos, de que hay una parte para el consumo local, pues hay que mencionar que en realidad es mínimo, ¿no? En realidad México termina comprando gran parte del maíz al extranjero, ¿no? Y no es el maíz que se podría sembrar acá, ¿no? Como ya bien dices, es un maíz que sale mucho más barato, que trae que pues está modificado y que en realidad se comprueba que no nutre, no sirve para la alimentación, puede causar muchas enfermedades, pero esto en realidad no importa, ¿no? Para las empresas transnacionales, que no basta con que vengan acá a comprar terrenos, porque en realidad ni los compran. O sea, esa es pues una justificación, una excusa que ellos muestran para legitimar más todo ese proceso que tienen, todo ese descaro que traen consigo, porque en realidad pues les arrebatan las tierras a los campesinos, ¿no? Se ven odillados pues los mismos campesinos se ven odillados a dejar las tierras, porque incluso pues por medio incluso de la misma violencia se ven atentados contra este tipo de bestias que son las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, esa es pues ese es el papel que juegan las empresas extranjeras en países aquí como México, ¿no? Claro, se habla precisamente de esa importancia, de esa falta de importancia que tiene la gente en un modo de producción capitalista. Lo que precisamente importa es incrementar las ganancias de grandes empresas, una de ellas, como la comenta el compañero Araico, Monsanto, ¿no? Que actualmente pues, se encuentra incluso en un problema legal por fertilizantes que ocupan, los cuales por medio de algunas investigaciones médicas se comprueba que resultan ser cancerígenas para las personas, ¿no? Entonces, ese es el grado de afectación que puede tener pues el querer abaratar los precios de un producto para que precisamente ellos puedan seguir incrementando pues su nivel de venta y lo que van produciendo, ¿no? Con el objetivo claramente de mantener las ganancias que ellos tienen y seguirlas elevando, sin importar precisamente y recalcarlo lo que pase con la gente, y no solo por el producto que venden, no solo por lo que están ofreciendo a la sociedad, sino por el desplazamiento de un sector campesino que se le desplaza, se le orilla y se le saca, se le saca de esa parte de la producción en la cual él estaba integrado, ¿no? ¿A qué se ve obligado el campesino?
pues se ve orillado en una parte, pues a migrar al extranjero o a insertarse, ¿no? A las empresas en la producción como obreros en las grandes empresas que igual son transnacionales, solo que están aquí en el territorio nacional. Entonces, se comienza precisamente a marginar esas personas para irlas desplazando y los terrenos, como decía bien Araico, que eran fértiles, que la gente ha trabajado por años y ellos precisamente han hecho que esa tierra pueda tener una buena producción por el trabajo que ellos mismos le han dado, pues es apropiada, es robada, es usurpada por empresas como Monsanto y como transnacionales que pues día con día buscan de alguna manera entrar al territorio nacional con una justificación como puede ser pues una cuestión hasta legal, ¿no? De permitir precisamente que las tierras se puedan vender, tierras ejidales y comunales que en realidad no le pertenecen a nadie más que a una misma comunidad. Entonces no tendrían por qué venderse, ¿no? Pero ese precisamente es toda la manera en que funciona, en que trabaja el mecanismo ya no solo de las grandes empresas, sino pues de un gobierno entreguista, de gobiernos entreguistas por los cuales México ha pasado y históricamente tiene pues una prueba más que verídica, más que visible de todo el entreguismo que se ha dado a nivel nacional y cómo se ha permitido y cómo se ha dejado a la gente totalmente de lado y que empresas transnacionales lleguen a pisotear una producción que resulta ser pues incluso pues que resulta ser importante en términos económicos, pero la producción del maíz, como bien lo decía Natalia, pues también habla de una cuestión cultural dentro del país, ¿no? Entonces, todo eso pasa a ser pues atropellado por los intereses de una gran empresa que viene pues precisamente a vender maíz transgénico, no genéticamente modificado. Entonces, en México se inicia una campaña, como ya lo mencionábamos hace rato, sin maíz no hay país. ¿Nos podrías explicar, Natalia, más o menos cómo es que esta campaña a nivel nacional comienza a denunciar lo que está pasando con la producción de maíz nativo en el país? Sí, bueno, tras todas estas condiciones en las que se encuentra el campo mexicano, la producción de agroalimentos al interior del país, pues justamente, sin ser tan repetitivos, pues son producto del neoliberalismo, por lo que tratar de mejorar las condiciones o revertirlas implica necesariamente pues un freno de este modelo. En el 2007 surgió esta campaña, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, conformada por 300 organizaciones y otros sectores de la sociedad civil. ¿Cuál es el trabajo de esta campaña? Pues consiste en defender el derecho a la alimentación saludable y a la agricultura campesina. También defienden el derecho al acceso del agua, y esto es importante porque pues es lo que permite que se produzcan los alimentos. Pero bueno, lo que pienso es que el principal objetivo de esta campaña es que justamente se cambie el modelo neoliberal que pone como eje los intereses individuales en lugar de que del bien común, y es indispensable pues cambiar esta forma de ver las cosas. Esta campaña se ha movilizado a lo largo del país y han tenido pues una trayectoria de bastante tiempo, pues ya llevan más de 10 años. Algunos de sus logros han sido, por ejemplo, la información a la que nosotros tenemos acceso de cuáles son los daños del maíz transgénico. Ellos se han encargado de hacer difusión sobre esta. También cuando se quería promover la siembra de este maíz en México, pues lo que hicieron fue recurrir a un instrumento jurídico que es una demanda comunal
de varias personas y de hecho justamente actualmente se mantiene justamente para impedir que el gobierno otorgue permisos comerciales de este maíz transgénico. Por lo tanto, bueno, desde el 2013 esta siembra está suspendida por órdenes de tribunales federales. También la información acerca de cómo es que alimentarnos bien, pues es un derecho, e incluso lo que han logrado es que se haya constitucionalizado esto, que tengamos el acceso a la alimentación, pero no solamente una alimentación pues así, sino que sea nutritiva. Y también se han encargado de crear una identidad nacional en torno al maíz. De hecho, hay un día dedicado al maíz. Y bueno, lo principal pues también es que ellos defienden la soberanía alimenticia del país y que se garanticen los derechos de los campesinos y de los pueblos indígenas, que no se les quiten sus tierras ni sus recursos y que sean ellos quienes conserven pues el uso de sus semillas y que puedan vender sus productos sin intermediarios y sin que haya competencia en los precios por los que se producen, que deberían pagarse pues a un precio justo. Entonces, pues como podemos ver, es una campaña que ha estado haciendo mucha presión y mucha insistencia para esto que es muy importante. Claro. Sí, así es, compañeros. Como bien menciona Natalia, la Comisión Nacional de Sin Maíz No Hay País precisamente se ha encargado de denunciar todo esto que hemos ido mencionando respecto a la producción de transgénico y a cómo se ha marginado a los pequeños productores del grano de maíz. Una de las denuncias que ellos tienen y que resultan ser muy avanzada es denunciar que no se podía trascender en el 2010, en 2011, a los pequeños productores, a los campesinos que cultivaban el maíz nativo, no se iba a poder apoyar en ese impulso económico a ese sector de la población, porque precisamente México tenía una gran atadura y ellos la mencionan, es el neoliberalismo. Actualmente el presidente López Obrador se ha encargado de denunciar cómo precisamente esa teoría económica, esta política económica, pues ha permitido todo un desmantelamiento a nivel nacional de distintas industrias, ¿no? Y no solo de eso, ¿no? Del sector salud, del sector educativo, como precisamente el neoliberalismo llega a desmantelar todo eso para centralizar las ganancias en unas empresas, ¿no? Las cuales al momento pues son gigantescas por toda esa... en unas cuantas empresas, es decir, en un país, ¿no? Que precisamente lo que hizo o lo que generó fue pues empresas monstruosas, las cuales actualmente pues buscan seguir pues adquiriendo o de alguna manera acumulando pues aún mayor cantidad de ganancias en cuanto a las empresas que ellas mismas pues han ido consumiendo gracias a los gobiernos entreguistas que hemos tenido en México. Lo que es necesario comentar es que el neoliberalismo no es algo que esté en abstracto. El neoliberalismo se ve con la cuestión del maíz y es casi un ejemplo que explica, ¿no? Claramente eso que es el neoliberalismo. Hablan en esa política económica de la cuestión del libre mercado. Precisamente el libre mercado es tener o esa idea tan absurda de una competencia perfecta dentro del mercado como si él se regulara solo. Y esto es una cuestión pues absurda, en tanto que la realidad no encaja con eso, ¿no? Esto lo podemos mencionar y lo podemos sostener porque gracias a ese libre mercado se pone a competir a un pequeño productor de maíz, a un poseedor de unas 10, 15 hectáreas de terreno, se pone a competir dentro del mercado con
una empresa transnacional que no solo esté en México, sino en más países latinoamericanos, y a su vez no solo produce maíz, sino otras semillas. Entonces, esa es la libre competencia, ¿no? Poner a competir a un pequeño productor con una empresa monstruosa que tiene pues ya toda una estructura, todo un desarrollo en los medios de producción, en la maquinaria que ellos ocupan, pues en todo eso, en los fertilizantes precisamente que ellos trabajan, pues es todo un desarrollo en comparación a precisamente un sector campesino, el cual fue marginado. Entonces, precisamente ese es el problema del neoliberalismo. Y ahora, si lo vemos a una escala nacional, a como es la cuestión de México, pues podemos entender que más de la mitad de la población hace 5, 6 años atrás era de gente que se dedicaba a la agricultura, era gente que eran precisamente de esos pequeños productores, y actualmente esa cifra no ha reducido pues en términos significativos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues precisamente que ese libre mercado, ese neoliberalismo venía a arrasar, a golpear a más de la mitad de la población mexicana que se dedicaba y que se dedica actualmente precisamente a esa pequeña, pues a producir, ¿no? Precisamente esos granos. Entonces, esa es la barbaridad del neoliberalismo, y es precisamente por eso que favorece a una clase social, y es a esa cúpula, la cual dice y menciona constantemente López Obrador, ¿no? A esa cúpula de empresarios, a esa cúpula pues de gente que es dueña de empresas, que tiene a trabajadores, y pues como siempre la gente más afectada pues precisamente era ese 70%, ¿no? Que también López Obrador menciona como la base. Entonces, esa es la barbaridad del neoliberalismo, eso es lo descabellado de defender precisamente esa política económica que actualmente la derecha pareciera que la sigue y la quiere seguir defendiendo, pero precisamente esas son las situaciones por las cuales pues metió a México a precisamente incrementar hasta la pobreza, porque la gente que no podía y que ya no tenía la capacidad de continuar produciendo por todas esas por esa transnacional que estaba, con la cual tenía que competir ese pequeño productor, pues se tiene que ver desplazado hacia otros sectores, como ya bien lo comentábamos, ¿no? A la migración, a vender su fuerza de trabajo, a vender su capacidad de trabajar por precios, por salarios muy mínimos, ¿no? Entonces, ¿a qué orilla eso? Pues precisamente a la misma pobreza por la cual México hoy se ve inmerso, ¿no? Entonces, precisamente eso es, ese tema es importante en esos términos. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente parte del programa. Natalia nos va a presentar a uno de nuestros primeros invitados que tenemos en La Iguana en su Piedra. Segundos. Sí, bueno, en la siguiente parte del programa tendremos una entrevista con el diputado Diego del Bosque. Él es encargado de la comisión dentro de la Cámara de Diputados del Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, de los asuntos de la frontera norte y de otra comisión que es el Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. Él tiene una licenciatura como ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Y bueno, pues justamente estaremos hablando de este tema que tiene que ver con el campo mexicano y cómo es que ha sido su desarrollo, o más bien su detenimiento en México. Sí, precisamente vamos en unos momentos a conectarnos con el compañero Diego del Bosque. A la compañera Natalia ahí se le pasó comentar
que el compañero Diego del Bosque es compañero no simplemente por una cuestión de la coincidencia con el apoyo a la Cuarta Transformación, sino que pues es simpatizante y parte del movimiento estudiantil del cual nosotros también estamos militando, ¿no? Del movimiento estudiantil Espartaco. Entonces, en unos momentos lo vamos a tener con nosotros, lo vamos a entrevistar para que podamos tener más claro pues esto precisamente de la cuestión del maíz y de cómo se enfoca precisamente ahorita en la Cuarta Transformación. Entonces nos vemos en un momento, nos vamos a un pequeño corto y regresamos. Nosotros somos estudiantes de la Autónoma de Puebla, de diferentes carreras, como de Economía, Historia, Derecho, Biología y Literatura, y somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Lo que nosotros hacemos es organizarnos como estudiantes para denunciar lo que sucede dentro de la universidad, porque vemos esa necesidad. Debido a que el neoliberalismo también ha afectado a las universidades públicas y con la injerencia de la derecha se ha buscado privatizar la universidad. Y lo podemos ver con la negativa de que todos puedan acceder a la educación superior pública, con los exámenes estandarizados de admisión, con los costos de los semestres, de las materias y por cualquier trámite. Asimismo, el nivel educativo que recibimos es bajo, los conocimientos que se imparten son muy superficiales y se han eliminado materias como filosofía e historia, que son muy importantes para el pensamiento crítico de los estudiantes. Por eso vemos necesario seguir organizándonos para politizar lo que sucede dentro de la universidad. Para hacer nuestras denuncias, que tienen nombre y apellido, necesitamos de una independencia. Por eso es que tenemos talleres que nos permiten generar nuestras finanzas, como lo es un taller de pan, que hacemos todas las semanas y vendemos dentro de la universidad. También tenemos un taller de serigrafía, el cual sirve para que lo que hacemos permita que podamos politizar a los compañeros que pensamos y lo que reivindicamos. Dentro de ese hacemos diseños que posteriormente imprimimos en playeras, sudaderas, encendedores, llaveros y carteles. Y como estudiantes que buscan ser personas más humanas y sensibles, tenemos un taller de música mexicana, en el cual tocamos son jarocho. Nuestro conjunto se llama Desajenazón. Lo que buscamos es tener un arraigo a la música propiamente de México, que surge de la mezcla de ritmos africanos, españoles e indígenas que se combinaron en las costas del país. Adentrarnos en esta música implica conocerla y apropiarla, porque estamos acostumbrados a escuchar música que no es parte de nuestra cultura y que incluso llega a ser frívola, y nos hace quedarnos dentro de nuestra burbuja. Por eso es importante conocer y escuchar la música mexicana. Y bueno, compañeros, después de ese corto que tuvimos, pequeños comerciales, pues regresamos al programa de La Iguana en su Piedra. Nos acompaña ya el compañero diputado federal Diego del Bosque, está con nosotros para podernos explicar pues de mejor manera esto que ya previamente hemos discutido un poco respecto al maíz y a la producción pues en el país precisamente, ¿no? Entonces, Diego, una de las dudas que que nos podrías apoyar respondiendo es que, pues históricamente el país ha pasado por un proceso de desmantelamiento. López Obrador lo ha comentado constantemente, el neoliberalismo que ha pasado por encima de la industria nacional y de todos los sectores pues sociales que podían haber dentro del territorio nacional. Dentro de ellos, pues el campo, el sector del campo, pues es pues un sector precisamente que no escapa del neoliberalismo, que también se comienza con una privatización y se comienza a desmantelar. Es algo que ha denunciado constantemente la Comisión de Sin Maíz No Hay País, y pues nos gustaría que pudieras ahondar un poco en precisamente cómo se da ese desmantelamiento y cuál es la importancia precisamente para México el que se deje marginado un sector de los pequeños productores del grano de maíz. Pues saludos primero a todos al programa La Iguana en su Piedra. Qué bueno que siguen transmitiendo.
Y pues sí, digo, básicamente, como comentas, digo, habría que regresarnos un poquito. La Revolución Mexicana de 1910, pues bueno, tuvo un gran sector que participó, que fue el sector campesino, sin el cual pues no hubiera sido posible esa gran transformación. Y digamos que hubo un pacto entre el Estado mexicano y los campesinos, ¿no? Un pacto en el que pues, se les reconocía su gran aporte a la lucha por la transformación y se les consideraba un pilar para el desarrollo del país. En ese sentido, pues viene una reforma agraria muy fuerte que, bueno, se concretiza ya hasta con Lázaro Cárdenas, pero es el gran reparto de tierras de lo que era, pues, de los latifundios porfiristas. Se le hace justicia a grandes un gran sector mexicano con la construcción de los ejidos y las comunidades. Las comunidades son, digamos, se les reconoce a las comunidades indígenas sus territorios antes de la conquista, por eso hay mucho más comunidades en el centro y el sur del país, y se forma la figura nueva del ejido, ¿no? Que es una dotación nueva de tierras a campesinos en armas para que puedan pues, hacerla productiva y aportar al desarrollo del país. Digamos que hay un pacto de colaboración entre estos gobiernos y que aparte va acompañado de un proceso de construcción de instituciones que apoyan el desarrollo del campo, que tienen mucho éxito, que bueno, son la figura de los extensionistas, que eran agrónomos que se dedicaban de tiempo completo a darle asesoría técnica a ejidatarios y a comuneros. Estamos hablando de los precios de garantía que establecía el gobierno, de decir, bueno, pues a menos de esto no te pueden comprar tu cosecha, y el gobierno mismo se las compraba, lo que le daba certidumbre a los productores. Se creó Conasupo, que eran las tiendas ejidales que daban a bajo precio y los productos de primera necesidad a los campesinos, y una serie de instituciones, ¿no? En México se producían fertilizantes, era Fertimex, que era para aumentar la producción, una serie de subsidios y de acompañamiento a los campesinos, que, bueno, pues tiene un antes y un después con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que, bueno, pues creo que es un parteaguas para el México moderno, en el que se cambia la visión, se empieza lo que han denominado algunos una verdadera guerra contra los campesinos. ¿Y en qué consiste esta guerra? Bueno, pues empiezan a eliminar los subsidios, desaparece la figura del extensionista, desaparecen los precios de garantía, dejan a su suerte a los campesinos, desaparece Conasupo, desaparece Fertimex, desaparecen un montón de instituciones como en Puebla, por decir, una institución que tuvo mucha importancia en la Sierra Norte, el INMECAFE, el Instituto Mexicano del Café, que agrupaba productores de café, les ayudaba a tener un mejor precio y un mejor esquema de producción. Todo eso se desaparece, lo que yo considero un primer acto de la guerra en contra de los campesinos. Después, un segundo paso de la guerra contra los campesinos es la reforma al artículo 27 de la Constitución. Este artículo establecía que las tierras ejidales no se podían vender por ningún motivo, no se podían embargar, eran propiedad de la nación y los posesionarios pues, eran momentáneos, eran los ejidatarios. Pues se modifica este artículo para que empresarios puedan volver a empezar a comprar las tierras. Supuestamente hay un proceso, bueno, sí hay un proceso, ¿no? Que los campesinos tienen para vender la tierra, y supuestamente era su libertad venderlo o no venderlo, pero vamos a ver que esto estaba dentro de todo un proceso del gobierno neoliberal para empujarlos a vender sus tierras. El tercer acto, pues es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Nos ponen a competir a nuestros productores pequeños sin apoyo del gobierno directamente contra empresarios agrícolas de Estados Unidos y de Canadá, que tienen muchos subsidios y que tienen un poder económico muy grande y pues provocan una auténtica catástrofe en el campo mexicano, un éxodo de millones y millones de mexicanos que tienen que irse a vivir a las ciudades, a las periferias de las ciudades, a malvivir en el sector lumpen, y que tienen que emigrar a Estados Unidos otra cantidad enorme, ¿no? Esto, bueno, ustedes saben, destruyó el tejido social mexicano, provocó pues una terrible crisis, ¿no? De separación de familias, de gente que tiene que ir, primero que moría intentando cruzar la frontera, y segundo que destruía familias para siempre. Pero insisto, fue una estrategia bien planeada. Primero, quitarle el apoyo al sector campesino, después reformar las leyes para que sus tierras puedan ser otra vez concentradas por unos cuantos empresarios, y al final, la estocada final, pues, fue ponernos
sin barreras comerciales a competir contra las empresas de Estados Unidos y de Canadá. Al mismo tiempo, ¿qué pasó? Pues se apoyó a un cierto sector de productores mexicanos, pero pues al sector empresarial, ¿no? O sea, los que son de vocación de exportación, como los aguacateros de Michoacán, como los que producen fresas en el Bajío, como los productores de Sinaloa, que tienen mucho capital y que son pues, grandes productores de maíz y de jitomate o de tomate, dependiendo en qué parte del país estén. Pero eso más o menos fue un esquema que hoy pues este gobierno tiene la gran tarea de revertir, ¿no? Un proceso que, bueno, pues costó mucho. Solamente ya termino con un dato. Creo que los campesinos resistieron esta guerra. Con datos de la Procuraduría Agraria, es un porcentaje muy, muy bajo de ejidatarios los que vendieron sus tierras. Es decir, a pesar de estar sin apoyos, estar con todo en contra, los campesinos decidieron no vender sus tierras y pues hay cierto sector que sigue aferrado a pues, vivir de la tierra que han trabajado durante años, ¿no? Claro, podemos decir que esto pues es parte de todos los estragos que hace el neoliberalismo dentro del país. Hace rato más o menos comentábamos la cuestión de el planteamiento que tiene el neoliberalismo de libre mercado, la libre competencia, que es una cuestión absurda porque es precisamente poner a competir a pequeños empresarios, a pequeños productores del maíz, del grano de maíz, con empresas pues monstruosas transnacionales, las cuales de alguna manera pues pareciera que las cosas las puede regular el mercado por sí mismo, cuando en realidad pues es algo que no sucede así, ¿no? Lo que fue permitiendo pues precisamente el desmantelamiento a un sector como lo son esos pequeños productores del grano de maíz. En un escrito, Diego, que encontramos en la Comisión Nacional de Sin Maíz No Hay País, en la página de internet, nos hablas de dos mundos en la agricultura nacional, uno enfocado a la venta del maíz, precisamente que se hace, un sector desarrollado en términos del desarrollo de las fuerzas productivas que tiene esas empresas, esas grandes empresas, y un sector marginado, Diego. ¿Nos podrías explicar un poco más respecto a esto que nos planteas en el escrito? Sí, bueno, yo decía que hubo sectores que fueron beneficiados en el nuevo modelo neoliberal, que bueno, pues son sectores que están sobre todo en ciertas zonas del norte del país. El caso de Sinaloa es un caso específico. Sinaloa tiene características climáticas extraordinarias. Es el mayor productor de maíz de México. Y bueno, tiene un potencial para la agricultura increíble y casi por cuestiones obvias se fue desarrollando mucho la agricultura, pero también los esquemas de gobierno pues iban enfocados a favorecer a las grandes empresas en lugar de los pequeños campesinos. Por ponerles un ejemplo muy rápido, de 1995 a 2008, 2009, el presupuesto para el campo siempre aumentaba cada año. Y el nivel de vida de los campesinos del 95 al 2008 solamente aumentó 11 pesos, es decir, tenían 11 pesos más que no correspondía con el gran aumento en el presupuesto que había cada año, ¿no? Entonces, es decir, el dinero no llegaba a los campesinos, sino se quedaba en ciertos empresarios con muchos recursos, que son los jitomateros de Sinaloa, los maiceros de Sinaloa, los que producen fresas en el Bajío, el aguacate en Michoacán, ciertos productos que tienen mucho potencial de exportación. Entonces, ese es un mundo que vivimos. De hecho, tienen las gráficas interesantes, la Secretaría de Agricultura, algo así como el 20% de los productores rurales producen casi el 80% de la riqueza, digamos, por exportaciones en México, y 80% de los demás productores apenas proporcionan el otro 20% porque son pequeños agricultores. Se ve la colita del gato. Y luego, y aquí nos metemos con otros temas, ¿no? Por decir, los trabajos de los grandes empresarios también está basado en la superexplotación que tienen los jornaleros agrícolas,
que la mayoría son del centro y del sur del país, y que no tienen seguro social y que tienen condiciones de vida completamente lamentables. Entonces, vemos claramente que hay una agricultura muy desarrollada, que estuvo muy subsidiada por los gobiernos neoliberales, que exportan y compiten contra los mejores del mundo, que en el caso del jitomate, ¿por qué dan el jitomate tan barato en Estados Unidos? Pues porque a lo mejor con lo que le pagan a 10 jornaleros aquí en México, pues apenas alcanza para el salario de un jornalero en Estados Unidos. Es decir, se les paga muy poco en México y no se les respeta ningún derecho. Y hay otro, ese es el primer mundo, y el segundo mundo agrícola, pues es el de las comunidades indígenas, el de las comunidades campesinas, que usan la agricultura familiar, es decir, que participa toda la familia en la producción de alimentos, que tienen la famosa milpa, que es, digamos, en una parcela siembran maíz, frijol, calabaza, chile, que eso le da mucha riqueza a los suelos, que tiene una cuestión cultural detrás, y que nosotros pensamos que tienen un gran potencial también de producción, es decir, creemos que también se les tiene que dar acompañamiento técnico para que cada vez produzcan más, respetando sus formas culturales que son muy amigables con el medio ambiente y que representan casi el 80% de los productores rurales en México, que están en ejidos y en comunidades y que han sido abandonados durante todo este gobierno, ¿no? Creo que es muy importante tener, creo que México en este momento necesita también de los empresarios agrícolas, necesitan que generen empleos, aunque insisto, hay que revisar y regular el tema de los jornaleros, pero también tenemos que reconocer que hay un sector grande de campesinos que quiere seguir trabajando en su tierra y que eso no tenga que significarse pobreza y marginación. Hay que generar los mecanismos para que quien quiera seguir viviendo de la tierra lo pueda hacer. Ok. Diego, antes que nada, un saludo. Bueno, claro, tras varios intentos, varios golpeteos con la misma llegada del neoliberalismo, se ha desmantelado el sector agrícola de México, e incluso pues se han vendido muchas tierras a lo largo de los años, tierras comunales, tierras ejidales, que, bueno, comentábamos ahorita apenas que pues en realidad esas tierras pues fueron arrebatadas por parte de los grandes empresarios a los pequeños productores, ¿no? Y que todos estos campesinos que, como tú dices, ¿no? Detrás, por ejemplo, de la milpa hay una gran riqueza cultural, pues venían domesticando y produciendo pues cereales como el maíz durante miles de años, que incluso en México hay 59 tipos de maíz endémicos, pues se ven orillados a, por ejemplo, migrar, o incluso son, no sé, jalados a la órbita de las grandes empresas y a ser obreros, ¿no? Entonces, ahorita tú mencionas, ¿no? Hay que ver, también hay el otro mundo, que es el del sector agrícola del sur. ¿Cuál es la importancia entonces de impulsar también, ya con lo que acabas de decir, el crecimiento de estos pequeños productores, en tanto que también uno de los planteamientos de la Cuarta Transformación es impulsar la economía del país desde abajo, ¿no? Que primero sea una base de ese 70% que se pueda, con las que se pueda ir desarrollando el país, ¿no? No sé cómo veas. Sí, y creo que se está haciendo. Les pongo 3 ejemplos. Lo que era Procampo, que era un apoyo que daban a cada productor dependiendo qué número de hectáreas tenía, que hoy se llama Producción para el Bienestar. Este programa se lo daban a productores que tenían hasta 200 hectáreas y muchas veces tenían hasta los mismos funcionarios de Zagarpa con este programa, que terminaba siendo pues pura corrupción, ¿no? Un productor que tiene más de 200 hectáreas pues no necesita apoyo del gobierno, es un gran empresario. Hoy se tomó la decisión de que solamente hasta 20 hectáreas se apoya, o sea, productores que tienen hasta máximo 20 hectáreas de maíz, creo que acaban de actualizar a 30 hectáreas de frijol, porque bueno, pues el frijol tiene otras características, pero este es un primer paso, es decir, reconocer que los apoyos deben ser focalizados a quien lo más lo necesita, y quién es el que más lo necesita, pues primero los pobres, ese es nuestro planteamiento. Segundo, el programa Sembrando Vida. El programa Sembrando Vida ha tenido problemas en su implementación, tiene algunos defectos que se tienen que resolver, pero el planteamiento es muy interesante, es decir, revive la figura del extensionista rural, que ahora le llaman capacitador,
que le va a dar acompañamiento técnico a grupos de 25 campesinos. Eso también es interesante que vuelve a fomentar el tema de la colectividad, más que ver a productores aislados, pues tratar de ver cooperativas o formas de organización distinta. Y bueno, ahí va, tiene sus avances el programa y los precios de garantía. Estamos reviviendo los precios de garantía que también van focalizados para productores de menos de 20 hectáreas. Y eso que facilita, pues que el productor pequeño campesino, cuando ya está sembrando su maíz, su frijol, su trigo, ya sabe a cuánto se lo van a comprar y ya sabe que se lo van a comprar. Eso pues les da mucha seguridad. Y bueno, aparte de eso, yo creo que este gobierno está planteando ahora sí un tema del desarrollo rural integral, porque se están construyendo caminos y carreteras en zonas rurales, se están construyendo clínicas en zonas rurales, estamos con el programa de escuelas Benito Juárez, que la mayor parte son en zonas rurales, y el mensaje es que la gente que se quiera quedar a vivir en el campo, lo puede hacer con servicios de salud, pudiendo estudiar y teniendo una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, que no sea, bueno, te quedas en el rancho, en el ejido, o sea sinónimo de que te quedas en el atraso. Entonces, yo creo que es un gran tema el cómo hacer para lograr que exista un desarrollo rural y que las generaciones jóvenes, sobre todo que ya no quieren vivir en el campo, pues puedan tener una oferta aceptable, ¿no? Sí, esto que mencionas es importante. También había leído recientemente acerca de otro programa que también les da de alguna forma cierta seguridad a los campesinos, a los pequeños productores y agrícolas, que es el banco de semillas. Es importante porque plantea pues que tengan pues una base los campesinos, que puedan intercambiarlo seguro, ¿no? Que tengan esa seguridad. Me causó un poco de, pues una duda en cuanto a la relación que tiene, por ejemplo, con la ley federal de variedades vegetales, en el sentido de que pues esa ley dice que los agricultores no pueden intercambiar semillas, ¿no? Entonces es como una cierta contrariedad, ¿no? Y aquí vemos cómo es que aunque hay diputados que siguen pues una línea están en Morena, no siguen esa misma línea de la Cuarta Transformación. Entonces, pues si pudieras hablarnos un poco de esta ley. Sí, es un tema muy, muy complicado que, digo, pues nos ha causado mucho problema. Tenemos trabajándola pues casi 8 meses y bueno, primero el contexto, pues México tuvo que firmar otro tratado de libre comercio, el famoso TEMEC, y bueno, pues Andrés Manuel estaba ahí pues arrinconado, ¿no? Ahorita no nos podemos quedar sin libre comercio con Estados Unidos. Prácticamente el periodo neoliberal pues nos privatizó todas las empresas, todos los sectores productivos del país están privatizados. Ahí sobrevivieron Pemex y CFE y sigue la batalla en contra de estas dos empresas. Y pues no tenemos nada del país, ¿no? En cuanto a sectores productivos. Entonces no había manera de no firmar el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, por ahí nos metieron ese gol, que tenían mucho tiempo promoviendo las empresas privadas la adhesión al UPOB 91, que es la Unión de Obtentores Vegetales. ¿Qué es esto? Pues son las patentes, ¿no? Las patentes que existen en la industria farmacéutica, pues es lo mismo en el campo. La empresa que desarrolla una nueva semilla, no sé, quiso que un jitomate sea resistente a la sequía, pues lo desarrolla, lo patenta, y quien quiera utilizarla tiene que pagarle regalías. Esto se utiliza en los países de primer mundo, casi no hay países tercermundistas en este acuerdo. ¿Por qué? Pues porque en los países de primer mundo casi ya no hay población campesina. Entonces, si tú te vas a Estados Unidos, pues te encuentras a productores, a pequeños empresarios, bueno, medianos y grandes empresarios agrícolas en el campo, que, pues bueno, si quieren hacer sus leyes para protegerse de la piratería, de que no les pirateen sus semillas, pues no creo que existan afectaciones. Pero en México sí, porque México es un país con más de 20 millones de campesinos, de 20 millones de pequeños productores, que no certifican sus semillas. Pues ellos las producen y las intercambian y las vuelven a producir, y eso ha provocado pues la gran biodiversidad que tenemos
de maíz, de frijol, de calabaza, de un montón de cultivos que no queremos que se pierdan. De hecho, pues en algunos lugares, ahí mismo en Puebla, en comunidades indígenas, pues hacen sus ferias de semillas, ¿no? Donde cada quien lleva semillas de muchos lados, se la roban incluso entre ellos, digo, con otra concepción de lo que es robar, la toman prestada y van desarrollando sus cultivos. ¿Qué es lo que nos da miedo de esta ley de variedades vegetales? Que aplicar medidas legaloides que están pensadas en competencia entre empresarios, aplicarlas entre empresarios y comunidades campesinas, pues puede ser desastroso para los campesinos, más cuando se habla de multas, de cárcel de por medio, de quien utilice esas semillas que no están, digamos, certificadas, y creo que generaría un problema social y una afectación a los campesinos que no queremos, y que es parte de esta ley de toda digamos, el diseño neoliberal de la agricultura, ¿no? O sea, no solamente esta, ya nos habían metido la ley de certificación de semillas, digo, hace mucho tiempo, que establece cómo se deben certificar y que establece una serie de mecanismos empresariales que no deben aplicar para el sector campesino y el sector indígena. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Primero, que no se debe, que el gobierno federal tiene que replantearse en el TEMEC la adhesión a esta nueva forma de entender las relaciones en el campo. Creemos que lo puede hacer, creemos que Andrés Manuel se ha sensibilizado sobre este tema, pues obviamente él nunca haría nada en contra de los campesinos, yo entiendo que más bien son las condiciones, y si no, si sí es a fuerza que la tengamos que legislar, nos da 4 años, para modificar esa ley. ¿Y qué es lo que estamos planteando nosotros? 3 cosas. Una, que de aquí a 4 años podemos aprobar una ley de derechos campesinos, que la ley establezca claramente que a los campesinos pues tienen el derecho de producir, de compartir, de hacer el disfrute de sus semillas, como lo han hecho históricamente. Creo que sería interesante que México tenga una ley así. Y una ley de recursos fitogenéticos, es decir, toda la riqueza que hay en la naturaleza, en el suelo mexicano, ponerla en la ley a quién le pertenece, digo, más bien plantear que es un bien colectivo, que no puede ser privatizado. Y en la misma ley de variedades vegetales creemos que es posible poner candados interesantes, de que quede bien claro que esa ley es para cuando se habla entre empresarios agrícolas y que no puede meterse a hacer afectaciones entre los campesinos y las comunidades. Entonces creemos que tenemos 4 años para que se pueda avanzar en ese sentido. No todos los diputados de Morena coinciden en esa idea, pero bueno, pues hay que convencerlos. Y eso es lo que vemos. Para resumir, es peligrosa la ley así como está. Celebramos que ya no se discutió en el periodo extraordinario. El gobierno federal podría reconsiderar los términos del acuerdo del TEMEC, decir que a eso no le entra a México. Y si no es posible echarnos para atrás en ese compromiso, creo que tenemos la tarea de impulsar estas 2 leyes, la ley de derechos campesinos y la ley de recursos fitogenéticos, y ponerle candados importantes a la misma ley de variedades vegetales. Y poner en discusión, creo que el compromiso de la Cuarta Transformación está con los más pobres, y en este caso con los campesinos, con los indígenas, que para nosotros son un sector esencial y un pilar fundamental de esta nueva transformación democrática. Claro. Diego, en el mismo sentido de la pregunta de la compañera Natalia, se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Esto es en respuesta como pregunta, esto sería en respuesta precisamente a todo ese bombardeo que hay hacia ese sector, pues que sí ha quedado marginado, como el sector campesino y la pequeña producción de maíz nativo. Sí, fíjense, bueno, incluso era un poco previniendo que venía la aprobación de la ley de variedades vegetales, la verdad. Parecía que venía muy fuerte, no hallábamos la forma de pararla, y bueno, se pensó en que mínimo blindáramos el maíz, porque la ley de variedades no solamente iba a afectar al maíz nativo, la verdad que iba a afectar a un montón a todas las semillas, ¿no? A todo. Y bueno, se dijo, bueno, mínimo primero blindamos el maíz. México es centro de origen del maíz, es decir, aquí lo domesticaron nuestros antepasados, pues es de los cereales más consumidos en el mundo, y en México está adaptado a todos los climas, a todas las formas de producción, es decir, es un gran invento del ser humano,
¿Y cuál es el riesgo, no? La entrada de maíces transgénicos, que en México están prohibidos, aunque entran de manera ilegal por otros lados. Y pues, ¿qué es lo que pasa con el maíz transgénico? Que no está comprobado cuáles son las afectaciones a la salud, pero pues tampoco vamos a experimentar a ver qué hace o qué no hace, pero que infecta a los maíces y ya los maíces pierden sus características peculiares y todos se convertirían en maíz transgénico. Entonces, para nosotros es muy importante porque es muy fácil de que se infecten, el maíz se infecta incluso a kilómetros de distancia. Yo les diría que el maíz transgénico que hay en el norte de México no es porque lo estén metiendo de manera intencional, es que el maíz transgénico de Estados Unidos pues contamina a los maíces mexicanos. Entonces es muy peligroso el permitir la entrada de maíces transgénicos o también híbridos que no son transgénicos, pero también tienen este tema de que son homogéneos, son iguales todos unos a otros. ¿Y qué es lo que ganamos con esta ley, que también costó mucho sacarla? Pues proteger esa diversidad de los cultivos, pero aparte es proteger a quienes la cultivan, porque sería algo un poco frívolo solamente estar protegiendo una planta, ¿no? Pues es proteger el modo de producción, el estilo de vida campesino que está íntimamente ligado con el maíz. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer el Consejo Nacional del Maíz Nativo, que va a presidir el propio López Obrador, con ayuda de expertos, ¿qué va a hacer? Se va a identificar geográficamente en qué partes del país se produce qué tipo de maíz nativo, se le va a dar una protección especial, la idea es que se le pueda dar también un precio especial al maíz nativo para fomentar su producción, que sea un poquito más costeable para los campesinos, y se van a hacer, lo que decía la compañera Natalia, se van a hacer bancos comunitarios de maíz nativo en ejidos y comunidades. Es decir, en Oaxaca, en las comunidades donde está el maíz bolita, pues bueno, se va a hacer el banco de maíz bolita, que no necesariamente va a ser una estructura, un edificio, sino se le quiere reconocer a comunidades y ejidos como los reservorios de ese conocimiento, que es un conocimiento único en el mundo y que el Estado tiene la obligación de acompañar y de preservar para las futuras generaciones. Claro. Bueno, para poder ir concluyendo con el tema, les voy a pedir de favor que nos tomemos para un tiempo, para un pequeño comercial que vamos a dar. Reanudamos nuestra conversación por una sala distinta por la cuestión del tiempo y vamos concluyendo el tema, por favor, compañeros. Diego. Sí, adelante. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria. Menos el interés del pueblo, pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Bueno, compañeros, pues regresamos después de ese pequeño comercial que nos dimos por el tiempo de nuestra sala para poder grabar. Continuamos con el compañero Diego del Bosque, diputado federal. Escuchamos al compañero Araico. Sí, gracias. Bueno, Diego, ahí quisiera preguntarte que, bueno, ya lo mencionabas con la entrada del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que pues México está subsumido bajo unas pues relaciones de subordinación que tiene con pues otras potencias, otras naciones mucho más desarrolladas, en casos concretos, por ejemplo, Estados Unidos, que bueno, pues se ve atado de manos a incluso pues ceder o pues tener que entrarle a la firma con condicionamientos como los que están en el tratado, en el nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? Aquí, bueno, yo quisiera preguntarte, pues, tras este dominio que obviamente está, al que está orillado México, tras pues, el deseo incesante de los Estados Unidos por querer seguir desarrollando su industria a raíz de querer apropiarse o aprovecharse de otras naciones latinoamericanas, por ejemplo, ¿cuál es el papel del gobierno federal y de los diputados tras la firma del TEMEC y pues cómo se puede trabajar, cómo ustedes van a, pues, cómo tú ves que tendrían que trabajar para que se pueda, pues eso que dices de los candados con la ley que comentaba Carlos, ¿no? Que no se puedan pasar de lanza empresas transnacionales o incluso otras naciones para que se respete de cierta forma pues lo que es pues cómo se llevan a cabo las decisiones o cómo se quiere llevar el manejo del país acá internamente en México. Sí, mira, hay dos cosas. El mismo TEMEC vienen ahí en una cláusula, en un punto, que los países deberán ajustar sus legislaciones de manera que protejan a sus sectores esenciales. Nosotros lo que planteamos es que el sector campesino es un sector esencial para el gobierno mexicano y para la nación mexicana, tal vez para Canadá o para Estados Unidos ya no, porque insisto, pues ya no hay, digamos, esa cantidad de población de pequeños productores, y creo que por eso México tiene toda la argumentación legal para hacer estas leyes que les comento, que nosotros coincidimos con una serie de expertos y de activistas en el tema, de que ayudarían a que, bueno, pues adherirnos a las reglas de UPOM 91 ya no nos harían daño porque tendríamos bien blindado a nuestros campesinos desde las leyes. Eso por una parte, digamos que tenemos toda la legitimidad para plantear que incluso el TEMEC nos dice que cada país debe proteger a sus sectores esenciales. Y segundo, mira, yo comparto contigo, o sea, la verdad que se ha comprometido la soberanía del país durante el periodo neoliberal, no tenemos soberanía energética, no tenemos soberanía alimentaria, dependemos de los alimentos y de las gasolinas de Estados Unidos, y precisamente creo que es irrelevante ahora el tema que se ha dado, que si Andrés Manuel debía o no debía ir a visitar a Donald Trump, pues yo creo que lo fundamental es empezar el camino para recuperar nuestra soberanía. Y ahí está planteado el camino, ¿no? La construcción de una nueva refinería es precisamente para depender de las gasolinas de Estados Unidos. El tema de recuperar el potencial productivo de nuestros productores pequeños va encaminado a tener soberanía alimentaria y no seguir importando maíz y chile y frijol, algo que es una vergüenza, y seguir importando leche, cuando hay la potencialidad aquí en México de hacerlo. Entonces, parte de rescatar la Comisión Federal de Electricidad es esa, es decir, fortalecer nuestros pilares, que en este sentido sería la soberanía energética y la soberanía alimentaria, es el único camino real para dejar de depender en un futuro de la economía de Estados Unidos. Y creo que en este momento pues no hay nada más pues más nacionalista que esas dos rutas, más allá de ver si le contesta o no le contesta a Trump, si le habla fuerte o le habla bonito, pero son cosas al final frivolidades, y lo que es importante y que por eso es súper atacado es por decir el tema de hacer una refinería,
que ahora pues también desde el movimiento ambientalista, pues bueno, se nos ataca de que estamos produciendo, que vamos a hacer más contaminación, pues como si las gasolinas que le compramos a Estados Unidos no contaminaran también. Entonces, creo que por eso es que atacan tanto el tema del nuevo enfoque de la producción rural y de la soberanía energética. Claro, Diego, esto que mencionas, es importante, este, sin dejar de lado la cuestión del tema principal pues que estamos abordando en este momento. Pienso que eso que mencionas es importante. En La Iguana en su Piedra, constantemente hemos estado haciendo análisis en términos de todo un desmantelamiento, como dice López Obrador, pues que se llevó a cabo gracias a gobiernos entreguistas, el prianismo en sí, y precisamente pues el neoliberalismo con el cual en últimas pues el gobierno federal de tiempos anteriores estuvo de acuerdo con que se implementara precisamente y pues se fueran centralizando de alguna manera las ganancias en grandes empresas y dejando de lado al sector al sector trabajador, ¿no? En esos términos, actualmente, como tú lo mencionas, hay un bombardeo mediático muy grande hacia la cuarta transformación. Desde hace 2 años que comienza el proyecto de Nación, existe un bombardeo por el cual pues se le busca entrar por la derecha, busca entrarle por varios lados hacia el gobierno federal con el objetivo de desvirtuar, de pues hacer creer a la gente que pues el proyecto encabezado por López Obrador ha cambiado de principios a como lo hacía en tiempos de campaña. Sabemos bien que eso está totalmente erróneo. López Obrador sigue poniendo de primeras a la gente, a la persona, a ese 70% que tiene como base el país, y él pues bien lo ha dicho, va a implementar pues la economía precisamente desde esa base. Pero como diputado federal, como parte pues crucial del proyecto de Nación de la Cuarta Transformación, ¿qué podrías pues decirle tú a la gente, a las personas, respecto a toda esa guerra mediática que se está dando actualmente en el país y a cómo, pues precisamente a cómo el planteamiento de López Obrador continúa por encima de todo ese bombardeo que se da por medio de los medios de comunicación actuales? Sí, bueno, yo lo que pienso es de que, bueno, ganamos el poder hace 2 años, digamos, la parte del poder que se pone a disputa en las elecciones, porque, bueno, hay otros poderes por los que nadie votó, pero que están ahí, pesan mucho, ¿no? Los poderes fácticos, que pues obviamente los dueños del dinero, el poder económico, los grandes medios de comunicación, que siguen jugando, digamos, su papel. Yo me acuerdo que al principio la oposición decía que se necesitan contrapesos ante López Obrador. Yo me pienso que Andrés Manuel vino a ser el contrapeso, ¿no? Porque no había quien disputara esos espacios, pues digamos que la presidencia era pues una herramienta más de la mafia del poder, de los empresarios, de los grandes medios de comunicación, y Andrés Manuel viene a poner en entredicho eso, ¿no? Y viene realmente a hacerles un contrapeso, y eso pues nos obliga digamos, a estar muy, muy alertas y acompañando el proceso del compañero presidente, ¿no? Porque pues todos los días hay campañas de desinformación, de mentiras, intentos de desestabilización, ¿no? Estamos viendo ahora pues al tipo al dueño de FEMSA, ¿no? De que pues, fueron obligados a pagar impuestos y dijo, bueno, pues le voy a meter el doble para ganarle la revocación de mandato en el 2022. Entonces, bueno, pues eso hay que estar alertas, ¿no? Y sobre todo creo que hay que entender que pues, la transformación no depende de una sola persona y incluso creo, viéndolo autocríticamente, el partido ha fallado un poco, ¿no? El partido ha estado más bien como que en la lucha interna, ¿no? En otro tipo de cosas, más que acompañando al presidente, y creo que es fundamental reforzar y respaldar los temas de la transformación. Lo vemos, ¿no? A diario, ahora no solamente al presidente, ¿no? A su esposa, a su hijo, es un ataque
sistemático. Hay personajes dentro del gobierno que les están causando mucho ruido y también son los blancos preferidos, ¿no? Como esta Irma Sandoval, el propio Manuel Barlet, ¿no? Que pues a Manuel Barlet no lo atacan por su pasado, ¿no? Porque fue priista o porque tiene muchas casas, sino lo atacan porque está rescatando una empresa como la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que ahora vimos con el tema de las energías limpias, ¿no? Que nos dicen que no estamos con las energías limpias, pero pues el fondo es lo que ha explicado Barlet, era un robo a la nación con el pretexto de que era el cuidado del medio ambiente. Entonces, pues creo que nuestra tarea sigue siendo informar. Andrés Manuel, la verdad que creo que es un político fuera de serie. Uno a veces dice, bueno, ¿por qué las mañaneras, que son muy tardadas y son muy repetitivas? Nosotros lo hemos visto acá, imagino que ustedes también. La gente sí está escuchando las mañaneras y la gente le entiende a Andrés Manuel en esa forma que tiene de explicar las cosas de una manera tan sencilla y tan profunda, ¿no? Entonces, desde la Cámara de Diputados, pues hemos cumplido casi el 90% de la agenda prioritaria que se prometió en campaña. Pues no todos los compañeros piensan igual, pues hay compañeros que siguen teniendo algunos vicios, pero en términos generales creo que se ha cumplido y pues de ahí la importancia, el movimiento tuvo que hacer alianzas con personajes que no eran del movimiento, que no eran de izquierda, pero se necesitaban para tener una amplia mayoría que tenemos, y de ahí también el planteamiento para las organizaciones de izquierda que estamos dentro de la 4T, a que sigamos formando cuadros, a que sigamos preparándonos para que en un futuro puedan ser los cuadros de izquierda los que estén en esos lugares, y no tengas que recurrir a una Lili Telles o algún otro personaje que, pues bueno, solamente está por un tema coyuntural, ¿no? Esto que mencionas, sí. Esto que mencionas es muy importante porque, bueno, nosotros continuamente en el programa de La Iguana en su Piedra mencionamos la importancia de justamente este proyecto que es la Cuarta Transformación, que pues si bien no es un cambio radical del modo de producción, es una base, ¿no? Va creando la base con ayuda de, pues, de quienes siguen su misma línea, pero también de las personas, ¿no? Siempre reiteramos el hecho de que la gente se tiene que seguir informando para así, de alguna forma, generar un contrapeso y también, pues, justamente crear las bases organizativas para que esto no se quede nada más en un periodo de 6 años, sino que siga, y tenga trascendencia. Bueno, ¿qué piensas al respecto? Tecnología. Sí, y lo vimos, lo hemos visto en Latinoamérica, pues en los países donde regresa la derecha al poder, pues regresa con mucha fuerza, ¿no? Y regresa ahora sí que sin perdonarnos nada. Ahí está el tema de, pues con Rafael Correa, ¿no? Que ya también pues, lo quieren meter a la cárcel. Ahí vemos el tema de Lula, a Evo Morales, lo que le hicieron. Entonces, uno se pone a pensar, Evo Morales tenía organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, sindicatos, y aún así le pudieron relativamente fácil dar el golpe de Estado. Entonces, aquí en México a veces te pones a pensar, ¿qué tenemos de respaldo? Pues venimos de un proceso en el que no hay organizaciones de base, o muy pocas organizaciones de base, no hay sindicatos realmente independientes, combativos, las organizaciones campesinas, la mayor parte están, digamos, en un tema de bajar recursos solamente, ¿no? De pelear presupuesto, no hay muchas organizaciones estudiantiles de peso, entonces sí estamos en un panorama en el que no debemos confiarnos. Andrés Manuel sigue teniendo un gran respaldo popular, que eso es, digamos, nuestro pilar, pero pues yo estoy de acuerdo contigo la importancia de no desaprovechar ni un solo día en este periodo y poder construir logros y avances sociales muy sólidos para que si en algún día regresa a la derecha, pues no pueda echarlos para abajo o batalle para echarlos para abajo, ¿no? Como puede ser un ejemplo, a pesar de toda la andanada neoliberal, no pudieron con Pemex, no pudieron con CFE, no pudieron con el IMSS, con el ISSSTE, con las escuelas de educación pública. Pues creo que tenemos que empezar a avanzar en ese sentido, ¿no? No sabemos si nos van a dar las fuerzas para que nunca regrese la derecha, pero que si regresa se encuentre en un país muy distinto que no puedan volver a echar abajo.
Claro, sin duda alguna, pues el presidente López Obrador y la gente pues que apoya desde cerca a los diputados federales que están en pro de todo este proyecto que encabeza este Obrador, se topan de frente con un problema pues muy importante, pues una herida muy grave con la cual pues México pues había aportado desde ya sexenios pasados. Algo que nunca se había hecho en el país era precisamente pues ver por la gente, ¿no? Ver por, López Obrador le explica con esa pirámide, ese 70% de la población como base, pues ese 70% era una parte de la población que en sexenios pasados pues nunca había importado. Se había pasado por encima de ella con leyes que favorecían a las transnacionales, con leyes que permitían precisamente que se desmantelaran sectores que eran en favor de la gente trabajadora, de la persona que vive del día a día de su trabajo. Y entonces todos estos sexenios, pues lo que generan es pues es una herida, un fuerte golpe a lo que es la soberanía nacional, la industria nacional, y eso pues lo que hace es que actualmente pues México se encuentra en las condiciones en las que está y las decisiones que pueda tomar el gobierno federal pues estén atadas precisamente a un contexto de desmantelamiento, a un contexto de robo, a un contexto de corrupción, donde precisamente pareciera pues que nos encontramos atados, ¿no? Pero de alguna manera, pues se ha encontrado pues la forma de lograr que pues México siga avanzando con lo que no lograron, lo que no logró pues comer, apoderarse, todo ese neoliberalismo tan voraz que pues sí se apoderó de todo Latinoamérica. Yo pienso que esa es la labor importante, ahí pues fuerte que tienen los diputados federales, el mismo López Obrador, pues precisamente buscar la manera de solucionar problemas que pues muchas veces pareciera no iban a tener pues un freno, ¿no? Hasta que pues nos topamos con un proyecto de nación encabezado pues por un presidente democrático en pro de ese 70% de la población, ¿no? De esa clase pues que de alguna manera vive de su salario, ¿no? De una clase trabajadora. Entonces, pues precisamente la cuestión de la ley, de la producción de los pequeños propietarios, de los pequeños productores de los granos de maíz, de frijol, de todo lo que ya mencionabas, pues es precisamente ser consecuente con eso que se ha planteado, ¿no? Permitir que ese 70% de la población se desarrolle, dentro de ese 70% claramente los campesinos, se vayan desarrollando para generar pues esa cuestión del impulso económico desde la base, ¿no? Desde ese sector que había sido pues marginado. Yo pienso que para concluir, podemos hacer hincapié en eso que comentabas, Diego, una formación política que permita precisamente la gente vea las cosas pues con un mayor grado de conciencia, ¿no? Permite entender el contexto en el que se encuentra México y el porqué de las decisiones, pues tan complicadas muchas veces que se tienen que tomar desde la Cámara de Diputados hasta senadores, hasta el gobierno federal, ¿no? Que pues claramente estamos, pues nos atenemos a un contexto, ¿no? Entonces, en esos términos, pues sí, pues apoyar esa idea de la necesidad de una formación política, de una conciencia en términos de la población, pues que permite entender por qué López Obrador, por qué la Cuarta Transformación es lo más, pues lo más avanzado que tiene el país hasta el momento, ¿no? No sé si quieras agregar algo más para concluir, Diego. Pues bueno, de formación política, ¿qué les cuento a ustedes, no? Ustedes están en un movimiento estudiantil, pues, al que yo quiero mucho, que pues bueno, no estaría donde estoy sin haber pasado por ahí, y ustedes saben la gran importancia que tiene para pues, la transformación de un país, incluso para la transformación, pues a nivel individual, el pasar por un proceso serio de formación política, y solamente digo, para terminar
con esa cuestión de la gran necesidad. Yo egresé de una universidad agrícola donde el 80% eran alumnos de comunidades campesinas e indígenas, y que tiene un comedor popular y tiene internados y tienen, digamos, todo para que puedan estudiar los hijos de los campesinos, pero pues resulta que el 90% de los maestros son profesores de derecha, lo que terminaba haciendo de que la mayoría de los egresados de esa universidad quisieran irse a trabajar a Monsanto o a Bayer o a las grandes empresas transnacionales que estaban destruyendo sus comunidades, ¿no? O sea, un absurdo. Al final terminaban sirviendo para lo que era su propia destrucción. Y, bueno, otro ejemplo, lo que ha pasado, que han documentado en países como Argentina o Brasil, bueno, Brasil, por ejemplo, donde el presidente Lula pues saca a millones de personas de la pobreza, pero pues no se acompaña con un proceso, digamos, de búsqueda de la construcción de una verdad brasileña de por qué está pasando este proceso democrático, y pues la gente se empieza, digamos, a burguesar y empiezan a pensar, pues, a adoptar estos prejuicios de que no, pues que son pobres porque quieren y no quieren trabajar, y terminan votando por un fascista como Bolsonaro, que bueno, está ahí de por medio, que tramposamente meten a la cárcel a Lula, todos lo sabemos, pero seríamos muy ingenuos si no nos damos cuenta que sí hubo una base grande de votantes que pues se hicieron de derecha, ¿no? Y que adoptaron una visión de derecha. Entonces, creo que en México por eso es fundamental, ¿no? Todo este proceso que hay de apoyo a los que menos tienen, tiene que irse acompañado de un proceso de concientización, de politización, de que ellos entiendan, pues, de dónde vienen estos apoyos que ahora se están otorgando. Entonces, creo que por eso es fundamental organizaciones como la de ustedes, que busca hacer trabajo de base para que la gente al final pues, pueda tomar sus decisiones de una manera libre, ¿no? Libre entendida de pues tener todo el panorama completo, no solamente una parte, no solamente una visión ideologizada de las cosas, sino que, que más en el sector universitario se da, ¿verdad?, de chavos que pues, quieren salir y tener su casa y su camioneta y su gran trabajo antes de pensar en cómo van a ayudar a su pueblo, ¿no? Entonces creo que en esa lucha, pues es una lucha muy difícil. Desde el partido está el esfuerzo del Instituto de Formación Política, que no ha terminado de arrancar, pero que creo que es fundamental, ¿no? Que se deje de la pelea por los puestos, por las candidaturas, por la grilla, y más bien pues se busque cómo realmente poder penetrar en la sociedad, ¿no? Y pues estamos a la orden, vienen leyes importantes, vamos a trabajar una ley del derecho a la alimentación adecuada. Estamos viendo ahorita todos los estragos que nos hizo el virus del coronavirus, ¿no? Porque pues, los porcentajes de obesidad, de diabetes, de mala alimentación, de comida chatarra, ahí están. Y creo que es una parte fundamental que el Estado no puede dejar a su suerte, ¿no? El Estado mexicano tiene que regir qué es lo que comemos, digo, sin asustar, ¿verdad? De que nos vayan a decir que nos van a quitar los zapatos y nos van a decir qué comer, pero sí es inaceptable que estén todos los lugares llenos de comida chatarra, ¿no? Entonces vamos viendo ese tema y con gusto los vuelvo a acompañar cuando me inviten. Claro, pues muchas gracias por poder apoyarnos, y pues sí, constantemente con los temas que vayan saliendo de la Cuarta Transformación, pues estaremos pidiendo tu apoyo precisamente para que, pues de alguna manera este medio sirva para poder compartir, pues de una mejor manera la información que va saliendo de la Cuarta Transformación, y pues que este espacio sirva para acompañar a las personas en un proceso en que nos vayamos percatando pues juntos de que la Cuarta Transformación en realidad pues sí es lo más avanzado en México, que la Cuarta Transformación sí es un cambio en el país y que sí representa un modo distinto de gobernar, un modo distinto de llevar la economía del país, a pesar de todo ese pues de todo ese bombardeo hipócrita que puede dar los grupos conservadores, que en realidad pues su lucha de ellos también pues pareciera que es ridícula ahorita y hasta desarticulada, pero no se puede subestimar
Y es precisamente por eso que estos medios y esta comunicación que prestan ustedes o tú como diputado federal, pues permite precisamente que haya una mayor comunicación, una mayor interacción con las personas, y de esa manera pues se pueda continuar haciendo trabajo de esta manera con politizar precisamente la realidad de México y lo que implica el cambio de la cuarta transformación en el país, ¿no? Entonces te agradecemos que nos hayas podido acompañar, Diego. Esperamos tenerte más adelante en el programa. Y bueno, recordamos a los escucha que están en constante visita en nuestra página de Facebook y de YouTube, que vamos a estar subiendo más información, vamos a estar trabajando aún más para poder llevar una información y un análisis más riguroso. Y pues bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado y nuevamente el agradecimiento al compañero diputado Diego del Bosque. Gracias. Gracias, Saludos. compañero. Gracias, compañeros. Saludos. Cuídense mucho. Esto fue La Iguana en su Piedra, programa producido por los militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil, y en YouTube como La Iguana en su Piedra. Nos escuchamos la próxima semana.